Bien, hoy vamos a ver medidas de tendencia central, las medidas de resumen. Vamos a ver medidas de resumen. Voy a pasar a la materia hoy día ya, porque mañana no tenemos clase. ¿Por qué, profe? Como hoy es Santiago. Así que, pero le voy a dejar una actividad online. Bien, las medidas de resumen son medidas estadísticas de las variables. Por lo tanto, tienen que conocer al revés y al derecho cómo se dividen las variables. ¿Ya? Cualitativa, cuantitativa, independiente, dependiente. Eso está clarito. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Dice que es hablar de la elección del uso de las medidas de resumen. ¿Qué es lo que tienen que aprender y cuál es la finalidad de esta clase? Es que ustedes me tienen que decir qué medidas de resumen van a ocupar para cierta variable. Y van a presentar en un trabajo estadístico. 2. Exponer la elección del uso de la medida de resumen y fundamentarla. ¿Ya? Profesor, yo voy a ocupar la media, por tal y tal razón. Indicar la relación entre asimetría de las distribuciones de frecuencia y la elección de los valores apropiados para la estadística descriptiva. O sea, que tienen que indicar cuál es la relación entre las asimetrías y las distribuciones que presenten la frecuencia. Finalmente, lo que tienen que hacer es interpretar la estadística descriptiva en documentos formales. ¿Cuáles son las medidas de resumen? Las medidas de resumen son las medidas de tendencia central, las de dispersión, las de posición y las de forma. Las medidas de tendencia central se dividen en media, mediana y moda. Las de dispersión en rango intercuartílico, varianza, desviación estándar. Posición, cuartiles, deciles y quintiles. Forma, asimetrías y kurtosis. Ese es el esquema que tienen que tener en sus mentes, que es el general. Esto es lo general. Ya, ahora empezamos a desglosar una por una. ¿Qué son las medidas de resumen? Dice que son estadísticos o números que expresan valores típicos o representativos de una distribución de datos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las medidas de resumen? Como lo dice su nombre, van a resumir datos que puedan ser interpretables. ¿Y qué son las medidas de variabilidad? Las medidas de variabilidad son medidas que se acompañan a las medidas de tendencia central. Las medidas de variabilidad también son medidas de resumen, ¿ya? Ahí la B, donde dice la B, son medidas de tendencia central por si acaso. Las de variabilidad complementan a las de central. ¿Por qué? Porque te dice qué tan variable es el dato. ¿Ya? Si está muy variable o si está poco variable. ¿Y para qué me sirve la medida de tendencia central? Para resumir de una manera correcta e interpretable el dato. Porque es distinto que si yo pusiera el valor de las edades de todos ustedes, que pusiera un solo valor. Porque en un trabajo y en un paper solamente encontramos un valor. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media aritmética. ¿Ya? Están acostumbrados ustedes a sacar la media aritmética porque cuando sacan los promedios, sacan medias aritméticas, ¿cierto? ¿Y cómo es la fórmula? Se suman todos los valores y se saca un promedio se divide sobre el total de los valores, ¿cierto? La fórmula que está acá es la fórmula de la media aritmética. Por ejemplo, si ustedes quisieran resumir el peso de todos ustedes, ¿qué tendrían que hacer primero? Pesarse y anotar los pesos y después tendríamos que dividirlo sobre el total del curso. Media aritmética, fácil. Pero recuerden que nosotros trabajamos sobre poblaciones y sobre muestras. Cuando uno quiere hacer la simbología de la media poblacional, se identifica así. Y cuando es media de muestra, se identifica así. ¿Cuál es la diferencia, profe? La diferencia es que una es muestra y la otra es poblacional.
Si tú ocupas una población claramente es mucho más exacta, pero lamentablemente uno nunca trabaja con toda la población. Entonces, ¿La población es más grande que la muestra? Sí, porque tú la muestras, tú muestreas, ya es como, ustedes son esta población de estudiantes y yo quiero muestrearlos. Saco un pedacito para no hacer tanto encuentro. Algunas consideraciones de la media. La media es sensible a datos atípicos y extremos. Lo que les decía el otro día, ¿ya? Lamentablemente la media es algo que se influye mucho por datos extremos. Como les contaba que tenía un alumno en kinesiología que tenía 43 años. Entonces hacíamos el promedio del curso y todos tenían entre 19 y 20, pero con ese 43 me subía a 25. Y esa no es la realidad del curso. El curso no tiene 25 años. ¿Ya? Entonces ese es el problema de la media. Un valor alejado del resto tendría un efecto importante, dice, sobre el valor de la media. Por ejemplo, si te trata de un valor considerablemente mayor que el conjunto de las observaciones. La media se va a desplazar hacia la derecha. Pudiendo situarse en un lugar poco representativo del conjunto de datos, existe una alternativa ajustada al cálculo de la media, que son medias más robustas, que significa que sea una media más robusta, más consistente, más verificable, ¿ya? Que tratan de corregir este problema otorgando un menor peso a las observaciones alejadas, ¿ya? Ejemplo, la media ponderada. La media ponderada, ¿ya? ¿Cuándo sacamos media ponderada? Cuando yo les digo, el promedio, la primera prueba vale un 20%, la segunda prueba vale un 30%, la tercera prueba vale otro 30% y los quiz valen 20%. Media ponderada. No influye, porque si sacáramos el promedio, a veces ustedes son patudos y sacan el promedio. No, profe, si a mí me da promedio 4. No, porque la última prueba valía más y te sacaste mala nota en la prueba. Lo que hace la media ponderada entonces es armonizar esto. Bien, que los datos extremos no te influyan tanto. O en el caso, que a veces se sacan malas notas en la primera y segunda prueba y la última prueba valía un 40%. Sacaron un 7. Con la media ponderada que permitimos, de que ese 7 influya, pero no tanto tampoco. ¿Ya? La media armónica y la geométrica se ocupan un poquito más en farmacología. ¿Ya? Son un poquito más complejas y no se ocupan tanto en estudios, por lo menos de enfermería y de las ciencias de la salud. Otra medida de resumen de tendencia central es la mediana. ¿Cuál es la mediana? Te dice que cuando tú ordenas los datos es el valor central. ¿Ya? Ahí dice que la fórmula es n1, n más 1 partido por 2. Ordenamos los datos, mitad de los datos, 50% para allá, 50% para acá. ¿Qué es lo bueno de la mediana? Es que no es influenciable. Por lo tanto, también es una medida muy robusta. ¿Ya? Muy robusta, es muy buena ocupar la mediana. Ahora, lamentablemente es poco interpretable. Si yo lo pongo entre interpretar un promedio e interpretar una mediana, claramente el promedio siempre va a ser mucho más fácil. Dice que la mediana es robusta y la mediana se ocupa más en muestras pequeñas con outliers o cuando existan datos truncados o censurados. ¿Qué es un outlier? Un dato extremo. Bien. Entonces yo tengo, en este caso, que yo tenía una distribución que no era muy uniforme. En el caso de mis alumnos de kinesiología, que habían unos que tenían 43, 33, habían datos muy extremos, lo que me conviene es usar la mediana. Y la moda es el concepto que más se repite. Estadísticamente no tiene una función muy clara, ¿ya? Más que decirnos cuál es el valor que más se repite. La moda de este curso probablemente es 19, puede ser. ¿Ya? Bien, eso me dice algo, pero más que la repetición y la frecuencia, no. A veces tenemos una moda, ¿ya? Y ahí hablamos que es una distribución simétrica. Cuando la media, la mediana y la moda coinciden, significa que estamos frente a una distribución normal. ¿Sí? Cuando este concepto de distribución simétrica o distribución normal es algo que van a ocupar mucho en estadística, porque depende de la distribución que tenga su variable,
es todas las pruebas de estadística que vamos a ocupar. ¿Ya? Ahí tenemos la media y la mediana que coinciden, pero hay dos modas. Queda una cierta ahí. Hoy queda otra más. Media, mediana y moda coinciden en la distribución simétrica, y en la distribución bimodal hay dos modas, o sea, hay dos montañas. ¿Cómo puedo yo hacer la comparación entre moda, media y mediana? ¿Ya? Si se le dan cuenta, tenemos el histograma, ese gráfico que están ahí se llaman histogramas. Y cuando tenemos una simetría positiva, significa que ubicamos la media, y la moda se desplaza hacia la izquierda. Eso es asimetría positiva. Y asimetría negativa, las modas se desplazan hacia la derecha. Entonces, si yo veo un gráfico, en este caso en este histograma, puedo hablar sobre que este gráfico de partida ya no distribuye normal, o ya no es simétrico, punto 1. Punto 2, tiene asimetrías positivas y negativas. En cualquiera de los dos casos. En este caso, ocupar la media no me sirve tanto. ¿Cuál me sirve ocupar? La mediana. ¿Ya? La mediana, si se dan cuenta, se sigue manteniendo ahí. ¿Para qué sirve la moda entonces? Puede utilizarse como medida de tendencia central para cualquier nivel de escala, ¿ya? O sea, con cualquier nivel numérico. Dado que solo tiene en cuenta valores más frecuentes, en general no es satisfactoria para presentar como medida de tendencia central, ¿ya? Sí, existe, es buena, pero no la van a ocupar. Entonces, llevamos dentro de las medidas de resumen. Las primeras que vimos fueron las de tendencia central. ¿Cuáles son las de tendencia central? Moda, mediana y media. ¿Cuál era la más robusta de las tres? La mediana. ¿Por qué? Porque no es influenciable por datos extremos. Ya, por lo tanto, de la media es una debilidad. Las medidas de dispersión son medidas que van a acompañar a las medidas de tendencia central. Y dice que proporcionan información sobre la localización de los datos, pero no sobre la dispersión o variabilidad con la que se sitúan en torno a dichas medidas, la de tendencia central. Bien. Por lo tanto, te dice dónde está el dato, pero no te dice qué tanto varía. Y si se dan cuenta, acá tenemos, miren, tenemos una X. ¿Qué significaba la X? Media, muestral. Tenemos la muestra. Y en estos dos casos, caso 1 y caso 2, es la misma media. ¿Dónde está más alejados los datos de la media? Por lo tanto, las medidas de dispersión te van a decir si los datos están bien acotados o están muy alejados. Una medida de dispersión es el rango. Y el rango no es nada más que el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Qué es la debilidad del rango? Que toma solo los valores extremos. Por lo tanto, también es muy influenciado por los datos mayores. Ejemplo, en este curso de kinesiología, tendría que restarle 43 menos 19. ¿Y el rango cuál sería? $24, ya, pongámosle 24. Ahora, si no existiera esa persona con 43 años y solamente sean personas entre 19 y 21 años, ¿cuál sería el rango 21 menos 19? 2. Distinto, ¿no? Claramente distinto. Entre 2 y 24 el rango. ¿A dónde hay más mayor variabilidad? En el de 24. Ese tiene mayor variabilidad. La varianza y la desviación típica o estándar es otra medida de dispersión.
La desviación típica o estándar es la medida de dispersión más utilizada porque tiene buenas propiedades, ¿ya? Y porque involucra todos los datos que están en construcción. La idea dice que es obtener una medida de resumen de la distancia de cada dato de la media, y eso es la desviación de la media. O sea, lo que hace es ver qué tanto está alejado de la media. Por lo tanto, mientras mayor desviación estándar, mayor alejado está del dato. Lo que yo ando buscando entonces es que mi dato sea con poca desviación estándar, para que tenga poca variabilidad y no sea tan aleatorio, ¿ya? Que no sea tan al azar. La varianza, bueno, la desviación estándar se saca de la varianza, ¿ya? La varianza se dice que se utilizan las distancias al cuadrado, porque como hay tantos menos y más, siempre te va a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que hace la fórmula? Elevarlos al cuadrado. Bien, y ahí se ocupa el método de los mínimos cuadrados. Así, en primer lugar, se define la varianza como el promedio de las distancias al cuadrado de cada dato de la media, con que los datos, en este caso, el ejemplo sería así. Esta es la fórmula de la varianza, y en el caso anterior, así se sacaría la varianza. Pero la varianza es poco interpretable, porque ya te da en potencia. ¿Bien? Por lo tanto, si yo le saco la raíz cuadrada a esto, me da la desviación estándar. Y la desviación estándar te la da sin unidades. Por lo que es interpretable y se puede usar en todo estudio. La varianza está expresada por tanto unidades al cuadrado de la variable para conseguir una medida en las mismas unidades que la variable original, y se va a extraer la raíz cuadrada. Me perdí un poco. ¿El tema de la varianza es para sacar la desviación típica o es una medida de dispersión igual? Ya, la varianza es una medida de dispersión y la desviación típica es otra medida de dispersión. Pero la desviación estándar sale de la varianza. Cuando tú sacas la varianza, te va a dar en potencia. En este caso te dio 87,6 kilogramos al cuadrado. Pero como les decía, es poco interpretable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le aplico raíz cuadrada y me da 9,36. Y esa es la desviación estándar. Y esto sí es interpretable. ¿Por qué? Porque no está con potencia. Ahora, la desviación estándar es la que más van a ocupar. ¿Ya? Pero también tiene un problema. Que ese problema es que no puedes comparar en unidades. Por ejemplo, si quieres comparar la desviación estándar, de este caso del peso y de las edades, los kilogramos y las edades no es lo mismo. Por lo tanto, por unidad no podéis comparar. ¿Bien? Sin embargo, con las mismas unidades puedes hacerlo. ¿La desviación estándar solo se saca por varianza? Solamente por varianza. ¿Y cómo la presento en un trabajo de investigación? Entonces yo les digo, tengo datos, variables cuantitativas. Profe, ¿cómo se pueden resumir las variables cuantitativas? Se pueden resumir con medida de tendencia central. ¿Cuáles medidas de tendencia central existen? Moda, mediana y media. Bien. Si tengo una distribución normal, significa que la media, la moda y la mediana coinciden, ¿o no? Por lo tanto, ahí podría ocupar la media fácilmente, porque es la misma que la mediana. Ocupo la media y me dice la posición del dato. ¿Con quién lo voy a complementar para que veamos la variabilidad de ese dato? Con la desviación estándar. La media siempre va acompañada de la desviación estándar. ¿Ya? Si yo veo que mi variable no distribuye normal, ¿qué debería ocupar? Mediana, exacto. Y como variable de dispersión, como medida de dispersión, ¿cuál podríamos ocupar? El rango, exacto. Ahora, el rango dijimos que era muy influenciable. Pero hay otro rango, que no lo puse acá, porque lo hablo en clase y siempre lo pregunto en la prueba. ¿Ya? Rango intercuartílico.
que pesca los cuartiles 25, 50 y 75. Y es el cuartil 75 menos el 25. Por lo tanto, ese rango me habla más de datos centrales. Y el rango intercuartílico se complementa entonces a la mediana. Y cada vez que ustedes digan, si ven medianas y ven rango intercuartílico, ya, la variable no distribuye normal, al tiro. Pero si ven media y desviación estándar, distribuye normal. Y siempre la distribución normal va a ser más robusta que la normal. Otra medida de variabilidad que existe es el coeficiente de variación, y es lo mismo que la desviación estándar. Pero lo bueno del coeficiente de variación es que no tiene medidas y es expresado en porcentajes. ¿Ya? Y ahí sí puedes comparar kilogramos con edades. Coeficiente de variación entonces suele expresarse como tanto por ciento, pues se estima que el porcentaje de la media supone la desviación típica. El coeficiente de variación representa la desviación estándar, medidas en unidades de magnitud relativas a la media, y aunque se exprese como porcentaje, puede tomar valores por encima del 100%. Entonces, mucho más interpretable. Mucho más interpretable. Ahora se ocupa poco también. ¿Ya? En general, la estadística que hay en Internet suele ser muy mala, ¿ya? Porque antes no se le daba tanta importancia. No. Era así como, ya salió la media y la desviación estándar, lo típico. Pero ahora se ha dado mucho de cómo están saliendo los estadísticos ya, los bioestadísticos, entonces es muy así como, oye, pero ¿sabes qué? No distribuye normal, por lo tanto los estudios no están buenos. Ya ahora estamos un poco más críticos. Antes era, ya, lo que hay nomás. ¿Bien? Porque también los estadísticos son súper escasos. ¿Ya? De hecho, acá en Iquique todavía no encontramos estadísticos para hacer estudios. Así que si algún día se quieren especializar, ahí está todo, ¿ya? Está el trabajo. El coeficiente de variación es la medida de dispersión adecuada para comparar variabilidad entonces en distintos parámetros con unidades de medida distintas. Y ahí hay un ejemplo que vale la pena leer, ¿ya? Que lo va a leer Fernando, porque ha contestado 3 veces, así que yo necesito que él se prenda y lea en voz alta. Ya, Fernando. No, pero me dice lo que dice las líneas. O sea, Profe, que se ve una línea y se ve así cortado. Sof, el Ya. número, eso leo yo. Ya. Sof, el número. O sea, yo le digo Sobre. este y Sobre, usted- y usted sigue, ¿ya? Ya. Supóngase, Ya. supóngase que se dispone de información Sobre el número de hijos y la edad de un grupo de mujeres. La media y la desviación. típica del número de hijos fueron de 1,3 y 1,2 respectivamente, mientras Que la para que para que para la edad la media fue de 34,2 con una desviación típica de 6 años. La cuestión ¿sí? es que ¿qué variable presenta una mayor dispersión o variabilidad? Ya. De nuevo. Supóngase que se dispone de información sobre el número de hijos, número, variable cuantitativa, y la edad de un grupo de mujeres, edad. La media y la desviación típica del número de hijos fueron de 1,3 y 1,2 respectivamente, mientras que para la edad de la media fue de 34,2 con una desviación típica de 6 años. La cuestión es, ¿qué variable presenta una mayor dispersión o variabilidad? A simple vista, ¿cuál presenta mayor dispersión y mayor variabilidad? La edad. Ya, la del promedio, ¿cierto? O sea, la de la edad. ¿Ya? Porque el peso, o sea, el número de hijos, no era tanto. ¿Ya? Si se atiende únicamente el valor de la desviación típica, se decidiría que la edad presenta mayor dispersión que la variable número de hijos. ¿Ya? Sin embargo, no es lo mismo desviarse 6 unidades en magnitudes en torno a 34,2 que desviarse 1,2 unidades en magnitudes alrededor del 1,3. Y parece lógico pensar que la dispersión es mayor en el segundo caso. Será necesario construir una medida de dispersión relativa que no dependa de las unidades de medida, o sea, que sea adimensional. El coeficiente de variación. ¿Qué pasó? No entendí mucho. No, vamos, no. Qué Ya. loco. Segundo párrafo. ¿Empezamos el segundo, no? Sí. Ya.
Si se atiende únicamente al valor de la desviación típica, se decidiría que la edad tiene mayor dispersión que el número de hijos. ¿Bien? Sin embargo, no es lo mismo desviarse 6 unidades de magnitud en torno a los 34,2 que desviarse 1,2 en torno al 1,3. Claramente uno piensa al tiro y dice, la edad tiene más dispersión que la primera, ¿ya? Y parece lógico pensar que la dispersión es mayor en el segundo caso. Será necesario entonces construir una medida de dispersión relativa que no dependa de las unidades. En este caso, ¿en qué pensamos al tiro? En el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida adimensional, o sea que no necesita unidades, de la dispersión relativa de los datos, que se obtiene dividiendo la desviación típica por la media. Si se multiplica por 100 esto, podrá interpretarse como el porcentaje de variabilidad de los datos para los que se calcula. Trabajando con los datos, el ejemplo indica que coeficiente de variación de la edad, 6 dividido 34,2 me da 0,175, o sea, 17,5%. Y el coeficiente de variación del número de hijos es de 92,3%. ¿Cuál es más tiene más variabilidad? El segundo. El número de hijos. Y a simple vista se veía el otro. ¿Bien? Por eso da la importancia de transformarlo a coeficiente de variación, donde se pone en manifiesto que el porcentaje de variabilidad observada en el número de hijos, 92,3%, es mucho mayor al correspondiente a la edad. Si se trabaja con los datos del ejemplo, se obtendrá el 13%, en el caso de el peso, que seguimos el ejemplo de los pesos. Otra parte de las medidas de resumen son los errores. Siempre en estadística vamos a encontrar error, y la idea en estadística es buscar el menor error posible. ¿Ya? Si yo les decía, bien, sale Santiago adelante, el muestreo y va a ser a conveniencia, probablemente tiene más error. Por lo tanto, ¿qué es lo que me convenía a mí? Sacar al azar. Salga usted, para que sea más representativo del curso. Y eso disminuye el error. Pero el error estándar de la media es algo que es un concepto muy clave en estadística. Porque cuando yo muestreo, y si yo muestreo acá, probablemente me va a salir una media de los pesos. Y digo, bien, el promedio de este grupo de acá de peso es de 65 kilos. Y esta es una población, y digo, bien, la población de estudiantes de segundo, sí, segundo, es de 65 kilos. Pero si yo muestreara acá, atrás, ¿cómo sería eso? ¿Sería lo mismo 65 kilos? Entonces lo que hace el error estándar de la media es medir la variabilidad que podría haber entre cada muestra. ¿Ya? Dice que el error estándar de la media medirá el grado de la dispersión de las medidas de todas las posibles muestras que podría sacar. Porque si yo saco una muestra acá, es otra media. Y si saco una muestra acá, es otra media. Y si saco una muestra acá al medio, es otra media. Y lo que mide es la dispersión entre cada muestra. Mientras menos error, más exacto y más uniforme es la muestra. Vamos entonces en medida de dispersión y en medida de tendencia central. Ahora pasamos a las medidas de forma. Las medidas de forma hablan sobre el comportamiento de la variable, atendiendo entonces, dice ahí, a la simetría o al apuntamiento de los mismos. O sea, si el gráfico va a ser muy elevado hacia arriba, o si en verdad el gráfico va a ser aplanado. Y lo que uno mide ahí es solamente la forma del gráfico, como esto. Acá tenemos asimetría negativa, porque ¿hacia dónde se iban las modas? Hacia la derecha. Acá tenemos una distribución simétrica.
Acá tenemos una distribución asimétrica también, pero con asimetría positiva. ¿Ya? La media, si se dan cuenta, se va cambiando. Acá y acá. Por lo tanto, acá en estos dos casos, ¿qué me convenía ocupar? Mediana. Acá, ¿qué pasaba? ¿Quién coincidía? Media moda mediana. Exacto. La kurtosis o el apuntamiento dice que mide el grado en que un histograma resulta picudo o aplastado. O sea, que está hacia arriba o puede estar hacia abajo. Si está hacia abajo, significa que la dispersión podría haber mucha dispersión. Si está apuntado hacia arriba, está angosto, significa que la dispersión es poquita. Lo ideal es que sea mesocúrtico, o sea, ni fu ni fa. Porque siempre busca la estadística, que sea simétrico. O sea, que tenga lo suficientemente hacia arriba y hacia los lados. Y en general, los valores de kurtosis son 0 en los programas estadísticos. ¿Ya? Pero este programa, que es Stata, por si algún día lo conocen, ¿ya? Empieza con la kurtosis desde 3. ¿Ya? Cuando se cumple la condición y la simetría es casi nula, se considera una distribución normal. O sea, cuando no hay asimetrías o cuando es simétrico, significa que es una distribución normal. Ahí tenemos la parte leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Leptocúrtica significa que va hacia arriba. Por lo tanto, acá tenemos la media o la mediana, porque está a la mitad. ¿Y qué pasa con la desviación estándar? Es mucho más acotada que acá. Acá en torno a la media, acá hay más rango intercuartílico y hay más desviación estándar. Acá el rango es un poco más acotado. Pero acá hablamos de distribución normal. ¿Y qué pasa con la platicúrtica? El rango es mucho mayor. La distribución mesocúrtica habla sobre que el índice de forma es de 0,5 aprox. No debería pasar eso. La leptocúrtica y la platicúrtica. Grado de libertad. ¿Qué significa esto? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Cuando es mayor, significa que es leptocúrtica. Cuando es Menor. significa que es platicúrtica. Acá la idea es que sea 0, pero podríamos llegar hasta 0,5. Podríamos. Hasta ahí se acepta como mesocúrtica. Otra medida en el resumen son las medidas de posición. ¿Y qué permite las medidas de posición? Conocer otros valores y posicionar otros datos. Como por ejemplo los quintiles. Ustedes pueden posicionar en 5 niveles los niveles socioeconómicos. Y usted puede decir, bien, yo estoy en el primer quintil. No me acuerdo cómo es. El primer quintil es el más bajo, ¿no? No. El con niveles socioeconómicos más bajo, ¿no? Ya. Y el cuarto quintil o quinto quintil, lo más alto. No, al revés. ¿Qué me dice eso? Que del 100%, ¿cuántas personas se ubican en el primer quintil? Si tengo 100 personas y hablo del quintil, primer quintil, ¿cuántas personas están ahí? 20. Cuando hablamos de cuartiles, dividimos los 100 en 4. O sea, tenemos 3 cortes. Tenemos el cuartil 75, el cuartil 2, el cuartil 50 y el cuartil 25. ¿Con quién coincide el cuartil 2? Con el... lo que dijo antes. Con la mediana. ¿Ya? Por lo tanto, el cuartil 2 siempre coincide con la mediana.
Quintiles. Tenemos 5 partes, 4 cortes. En el quintil 1 podríamos decir que el 20% de los datos están por debajo de ese valor. El quintil 4, el 80%. ¿Por qué nunca se toma el 100%? Se toma hasta el 99% siempre. Deciles. 100% de los datos, ¿cuántos cortes hay? 9. Y los percentiles, ¿qué es lo que son? Son los cortes que usted le quiera dar. Por ejemplo, percentil 23. Hablamos del 23% de los datos. Y así sucesivamente. Los percentiles entonces se dividen en ¿cuántas partes? Infinito. ¿Ah? Infinito. Piensen, los percentiles, ¿en cuántas partes se dividen? Teníamos los deciles, cuartiles, quintiles. Y los percentiles, hablamos de unidades. ¿En cuántas 99. partes? ¿Ah? 99. 99. Bibliografía. Bien. Amigable. Un break. Luego de la Profe, ¿ese libro no está en la biblioteca? ¿Ese libro que mostráis no está en la biblioteca? Se los voy a subir a internet. Ya, PDF. Es re bueno.